Bienvenidas y bienvenidos. La Red Nacional de Consejerías Electorales por una Democracia Incluyente, en colaboración con el Instituto Nacional Electoral, presentan Conversaciones de Democracia e Inclusión. Esto en el marco de las actividades del Observatorio de Participación Política de las Mujeres en México. Mi nombre es Cristina Retana y hoy hablaremos de cómo garantizar los derechos político-electorales de todas las personas, particularmente de los grupos históricamente excluidos. Y para esta conversación nos acompaña Grisel Muñiz, consejera presidenta del Instituto Electoral del Estado de Querétaro, con una trayectoria destacada en la promoción de la igualdad de género, la prevención de la violencia política, el fortalecimiento de la cultura democrática y mucho más. Así que bienvenida, Grisel, gracias por acompañarnos. Cristina, muchísimas gracias a ti, por supuesto, a Renacedi y al Instituto Nacional Electoral por invitarme a participar en esta conversación que abona justamente a seguir avanzando en la inclusión de todas y todos y todas. Oye, que es tarea de todos, ¿verdad? En muchas ocasiones creemos que solo le compete a ciertos organismos, a ciertas, a la sociedad, en fin. Pero la realidad de las cosas es que desde nuestra trinchera nos compete a todos. Y para iniciar, desde tu experiencia, Grisel, ¿cómo definirías hoy las acciones afirmativas de la actualidad? Esto en materia electoral sobre todo, como medidas compensatorias de justicia y de la transformación estructural que existe en los procesos electorales. Bueno, de entrada es muy importante justamente que cuando hablamos de acciones afirmativas, hablamos de un proceso que acelera. Las acciones afirmativas justamente buscan impulsar cambios. Esto es muy importante porque justamente en algún momento fueron muy criticadas las acciones afirmativas, se entendían justo como, o más bien, no se entendían las acciones afirmativas. Y en el marco del observatorio es muy importante entender la suma de las acciones de todas las instituciones, como la ley nos lo marca, para que desde el ámbito de todas las competencias se promueva la inclusión efectiva, la inclusión real. Oye, fíjate que hablar de acciones afirmativas, tú lo comentas, muchas ocasiones existe como esta controversia de qué es, cómo se utilizan, qué pasa con las acciones afirmativas, ¿no? Y desde tu trinchera, desde Querétaro, ¿cómo has visto que la sociedad ha adoptado las acciones afirmativas? Bueno, a ver, hablar de las acciones afirmativas, como te lo compartí hace un segundo, es este proceso de acelerar, pero también es el cómo modificamos, transformamos e institucionalizamos las acciones que permiten la inclusión real, porque justo puede estar en la norma, pero no llevarse a la práctica. Y las acciones afirmativas lo que buscan es justo el ejercicio efectivo, lo que en materia de derechos hablamos como un apellido que le ponemos la parte sustantiva. Sí. Lo que dice la ley debe estar en la realidad, debe estar en los hechos. ¿Cómo ha sido recibido? La verdad es que hay que decirlo, ha habido una resistencia que ha sido muy palpable en cuanto a las acciones afirmativas. También ha habido mucha lucha contraria, una resistencia profunda, y ahí encontramos una de lo principal que debemos de atacar, y que es la modificación de los patrones socioculturales. Hay que hacer una modificación profunda de las raíces que siguen históricamente teniendo a los grupos que han sido históricamente discriminados y que en algún momento se quiso decir que eran vulnerables. No son vulnerables por sí, se les ha vulnerabilizado. ¿Y qué hemos hecho justamente las instituciones? El observatorio y por supuesto el papel del Instituto Nacional Electoral ha sido sumamente trascendental en identificar qué hay que modificar, qué acciones hay que implementar para que se garantice la participación en condiciones de igualdad. Oye, fíjate ahorita que comentas estas acciones que se deben de implementar y detectar, ubicar. Aquí la pregunta es, estando ahí tú en el OPLE, te das cuenta, o más bien, ¿cómo te das cuenta que existen partidos que están simulando hacer acciones afirmativas? O sea, que están cumpliendo con esas acciones, pero están simulando. ¿Los has detectado? Pues mira, la verdad es que justo de entrada hay que ser muy estrictos con los candados que están ya puestos por parte de la normatividad,
pero también algunos que se han impulsado a través de lineamientos, en cada proceso electoral que se hace una evaluación profunda también por el Instituto Nacional Electoral y por supuesto por los soples que formamos este gran sistema nacional de elecciones, y detectamos que esas resistencias, por supuesto, traen consigo prácticas que atentan contra el efectivo acceso a los derechos político-electorales en condiciones de igualdad. Y hemos detectado algunas prácticas que, por supuesto, a la institución electoral lo que nos corresponde como autoridad administrativa es limitar, es no permitir el registro ante algunas simulaciones, ¿no? Pero también hay que hablar de que se ha buscado justo a través de las consultas, que han sido un instrumento sumamente importante para darle voz a los grupos de atención prioritaria, porque desde el escritorio se puede pensar mucho de cuáles son las vías a través de las cuales aminorar esta exclusión histórica, ¿no? Pero las consultas nos han permitido justamente salir a preguntar. En el estado de Querétaro, de hecho, justamente la Suprema Corte de Justicia de la Nación nos señaló la obligación de, para la siguiente ley, o sea, en la que nos encontramos en este momento, que la legislatura llevara a cabo consultas. ¿Qué hizo el Instituto Electoral? El Instituto justamente el pasado 31 de octubre del 2025 presentamos ante la legislatura a través de la atribución que tenemos una propuesta de iniciativa de ley en donde no solamente estamos buscando hacer una propuesta en donde se permita el acceso a la postulación, sino que estamos buscando justamente el acceso y que se garantice el acceso real de los grupos de atención prioritaria. Es una propuesta que ya se ingresó a la legislatura y que la legislatura tendrá en este momento, ya prácticamente estos meses, la obligación de atender lo que la Suprema Corte de Justicia de la Nación le señaló y que lleve a cabo las consultas que tiene que realizar, porque también es algo muy importante, Cristina. A ver, en el escritorio se nos puede ocurrir que pudiéramos poner tales y cuales candados para una autoadscripción, pero muchas de esas prácticas también se pueden considerar discriminatorias. A mí me gustó mucho darle seguimiento a algunas de las resoluciones que tuvimos en el proceso anterior, en donde claramente había una simulación y que se utilizó espacios que eran destinados a los grupos de atención prioritaria. Claro. Pero hubo algo que yo destaco, que fue que los tribunales en materia electoral señalaron los discursos de odio contra estos grupos de atención prioritaria. Okay. Y el ya poner sobre la mesa que los grupos de atención prioritaria, en el caso de los grupos LGBTQA+, han vivido situaciones de discursos de odio en donde no se les puede exigir que haya una autoadscripción que condicione incluso a una situación de discriminación, ¿no? Entonces, ¿qué tenemos que hacer las autoridades electorales? Acudir con los grupos y que nos digan de qué manera podrían autoadscribirse y cuál es la vía. Pero darle esa voz también no puede quitar los precedentes que pueden llevar a una cuestión discriminatoria, ¿no? Entonces eso sería algo interesante a atender y siempre escuchar a los grupos de atención prioritaria, porque recordar que históricamente han sido discriminados y que no podemos en este momento tan importante en donde a las instituciones electorales nos toca garantizar el acceso, quitarles esa posibilidad de voz. Buen punto, la verdad es que al momento de escuchar y hacerlos parte y que se sientan en confianza, vaya, de poder expresar las necesidades y vaya, creo que como organismos públicos locales es su tarea de trabajar para que cada vez se mejore y podemos llegar a un buen puerto. Pero fíjate que hablabas tú de procesos electorales. A mí me gustaría saber cuál fue tu mayor aprendizaje en las últimas elecciones en temas de inclusión. ¿Qué viste? ¿Qué pudiste observar? Bueno, de entrada creo que es un común denominador. Cuando hemos hablado de los institutos electorales locales, no podemos dejar de lado justo que cada entidad federativa tiene sus particularidades. Tenemos una historia, tenemos por supuesto otra que estamos construyendo. Y algo que nos toca como autoridad electoral es justo el garantizar la democracia, ¿no?
darle vida a esa palabra tan importante, donde aparte debe de tener muchos ingredientes, y uno de los más importantes, que justamente está en el marco de Renacer y en el marco de todas las acciones que se hace por parte del Instituto Nacional Electoral, del Observatorio, de los soples, por supuesto, es la palabra inclusión. Pero ¿qué todo conlleva? ¿Qué todo conlleva, no? Una de las cosas, una tarea muy importante, por supuesto, fue la resolución de la Corte, en donde nos dijo hay que hacer consultas. Se lo dijo a la legislatura del Estado y, por supuesto, nos queda como una tarea pendiente. Y también otra de las cosas muy importantes, siempre el trabajo con las organizaciones de la sociedad civil, el que a través de las organizaciones de la sociedad civil se aperturen las puertas también de esta palabra inclusión, pero también ir a las localidades, ir a las comunidades, salir y caminar, por supuesto, escuchando y recogiendo toda la información que nos permita avanzar y garantizar el acceso equitativo, por supuesto, con inclusión, con perspectiva de género. No podemos olvidar que la lucha de las mujeres ha conllevado justo el aperturar también para otros grupos. Lo que yo siempre les comparto a los grupos de atención prioritaria es que en el tema de género recorrimos ya un camino muy tortuoso. Yo le llamaba el famoso viacrucis en materia de género, porque era un tocar y tocar y tocar puertas, y que muchas veces estuvieran cerradas y amuralladas para el acceso de las mujeres. Y se logró la paridad. Adicional, llegar a rango constitucional el concepto de violencia política, porque hablar de paridad lleva de manera aparejada esta resistencia para que las mujeres accedamos en condiciones de igualdad. Y a los grupos de atención prioritaria, de manera paralela con esa interseccionalidad, las mujeres hemos buscado abrir estos caminos, acortar las brechas y visualizar de manera conjunta con los grupos de atención prioritaria que históricamente han sido discriminados, identificar, sensibilizar, por supuesto, el que también busquemos aminorar estas resistencias, generar los cambios socioculturales que siguen afianzando esas raíces profundas de discriminación que limitan el acceso y el ejercicio pleno de los derechos político-electorales de todos los grupos de atención prioritaria. Grisel, ya nos hablaste de lo que sí se tiene que hacer, pero ahora hablemos de lo que no debemos hacer. ¿Qué errores institucionales se han identificado o has identificado tú que no deberían de repetirse en los próximos procesos electorales? Bueno, de entrada, Cristina, creo que sería importante decirle a la ciudadanía que nos observa el que las instituciones electorales somos muy autocríticas y hacemos procesos de evaluación sumamente arduos que nos permiten identificar qué podemos mejorar en el siguiente proceso. Para esta pregunta quiero también subir el concepto de nuestro principio de legalidad. Hay muchas veces que la propia norma encuentra posibles avances que nos permitan darle vida a la progresividad en materia de derechos humanos, y eso, por ende, hablar de inclusión efectiva. ¿Qué no podemos hacer como instituciones electorales? Reducir a la palabra inclusión a un tema de registro. No podemos reducir el tema de la inclusión a que las personas puedan postularse nada más, que es una de las cosas que hemos identificado. La inclusión va más allá de que las personas que se encuentran en algún grupo de atención prioritaria nada más se pueden registrar. Ya tuviste el registro, esa es la vía, y no llegaste. No llegaste porque no hubieron las mismas condiciones, porque históricamente ha habido muchos más condicionantes, una serie de intersecciones que limitan, que se puede traducir incluso en una doble, triple o múltiple discriminación. Entonces, ¿cuál es este siguiente paso al que tenemos que aspirar como instituciones electorales? Es a promover la garantía del acceso. En el caso de Querétaro, justo en una iniciativa que presentamos, que te comentaba hace unos momentos, esa iniciativa incorpora la garantía del acceso y la presencia de los grupos de atención prioritaria. ¿Por qué? Porque el que la ciudadanía vea que los grupos de atención prioritaria pueden acceder a través de estas acciones afirmativas va a permitir la normalización. Y esa normalización también va a seguir avanzando a que estas condiciones de discriminación o estereotipos o roles o ideas que se tienen de los grupos de atención prioritaria se vayan aminorando hasta que se erradiquen. Y con esa erradicación
poder tener ya una acción afirmativa efectiva y que al cumplir su función desaparezca. ¿Qué tan lejos estamos, Grisel, de poder erradicar la violencia en ese aspecto? Qué buena pregunta. Mira, Cristina, la verdad es que mañana, pero ¿qué tan lejos estamos? Algo que comento en algunas ocasiones es que hace 17 años que tuve la oportunidad de entrar al tema de derechos humanos de las mujeres, se decía que faltaban 100 años para que una mujer llegara a ser presidenta de la República. Y eso hace 17 años. No pasaron 100. No pasaron 100, pero ¿qué hicimos las mujeres? Nos organizamos, nos articulamos, conformamos redes, se llevó a cabo cambios normativos, se han llevado a cabo cambios estructurales, y los normativos son importantes, pero deben ir de la mano de acciones que permitan la sensibilización, la institucionalización y la transversalización de todas las acciones que generen cambios en las estructuras, en el contexto, en la cultura, y que por hoy sea sumamente normal ver a una mujer presidenta de la República, ver a una mujer presidir el Instituto Nacional Electoral, Exacto. ver a una mujer presidir el Instituto Electoral de Querétaro, que se normalice, que se disminuya la violencia, que se señalen esas prácticas. ¿Qué tenemos que hacer de manera equiparada en el tema de los grupos de atención prioritaria? La pedagogía, justo el tema de la perspectiva de género, es una categoría de análisis. Ha sido mucho material que se ha venido construyendo con las grandes maestras en temas de género. Y en el tema de grupos de atención prioritaria estamos haciendo un símil. Ya se está llevando a cabo en los cambios normativos, se están empujando cambios en las normatividades, pero también tenemos que capacitar a los partidos políticos para que sí o sí generen cuadros de grupos de atención prioritaria y que se normalice postular, pero no solamente postular, sino garantizar el acceso, identificar prácticas que han restringido el acceso. ¿Qué pasaba antes con las mujeres? Digo, son casos conocidos, ¿no? Iban de suplentes o iban de titulares y el suplente era hombre y se han limitado esas prácticas. Sí. ¿Qué hicimos? Detectarlas, subirlas a la esfera pública para que se discutan y que identifiquemos cómo eso se impida normativamente a través de lineamientos, incluso cambios en la Constitución, que así lo hicimos en el tema de mujeres, y también lo estamos haciendo en el tema de los grupos de atención prioritaria. Qué increíble es escucharte, Grisel, el trabajo que se ha hecho para poder llegar hasta donde estamos, que si bien todavía falta, es un proceso y seguimos trabajando en ello, pero ya para cerrar esta entrevista tan enriquecedora, me gustaría saber si tú tuvieras la oportunidad de rediseñar desde cero el modelo de inclusión electoral en México, ¿qué harías? ¿Qué cambios harías? Bueno, sí, te pasas, Cristina. Esto es casi de tesis doctoral, pero de ¿qué hecho, cambios? A ver, primero, el concepto de transversalidad, a ver, nos habla de que tienes que modificar la estructura y que tiene que ser un cambio profundo. Transversal también implica estructural. Transversal también implica el que nos formemos. Es una obligación el capacitarnos de manera permanente cuando hablamos en temas de inclusión, cuando hablamos en temas de género, cuando hablamos en temas de violencia política, y debemos de capacitarnos para conocer qué cambios, cómo está el diagnóstico en esta materia y hacia dónde tenemos que avanzar, pero con datos. No podemos partir de la improvisación. Entonces, ¿qué haríamos? Por supuesto, el empujar cambios normativos que permitan justamente que la estructura se modifique también. Hay que sensibilizar, porque no nada más es la ley. O sea, el tema de la igualdad ha estado desde hace muchos años en la Constitución, pero se le tuvo que poner el apellido de sustantivo para decir en la ley y en la realidad, de hecho y de derecho. Y acá obviamente se tiene que sensibilizar, se tienen que generar cambios profundos que acepten y normalicen que los grupos de atención prioritaria deben de ser incluidos, ahí está el concepto de inclusión, en condiciones de igualdad, con perspectiva de género y libres de discriminación y de violencia. Cerramos con
Muy buena frase. Oye, justo esta parte de la capacitación, del seguir aprendiendo, porque nunca se termina de aprender y esto es súper importante para todas y todos. Desde el lugar en donde estemos, desde la trinchera en que nos encontremos, siempre trabajar por una sociedad mucho más incluyente. Muchísimas gracias, Grisel, por acompañarnos. Qué gusto. Hoy conocimos más sobre los retos de construir una democracia verdaderamente incluyente, así como la importancia de garantizar los derechos político-electorales de todas las personas desde el ámbito local, con enfoque en la igualdad, la participación ciudadana y la inclusión de grupos históricamente excluidos. Gracias a Grisel Muñiz por acompañarnos y compartirnos sus experiencias y reflexiones. Agradecemos a René Saede por convocar este espacio y a quienes nos acompañan los invitamos a seguir las redes sociales institucionales para conocer más contenidos sobre estos temas. Mi nombre es Cristina Retana. Nos vemos en la próxima.